multimillonaria grita al mecánico pobre: «Si logras reparar mi Ferrari perfectamente, te daré $1.000 millones». El sonido ensordecedor del Ferrari rojo destrozado resonaba como un grito de dolor en el pequeño taller de Miguel Martín. Las llamas habían dejado cicatrices negras en la carrocería que una vez fue perfecta, y el motor parecía el corazón arrancado de una bestia moribunda. Isabel Moreno, con su vestido de diseñador manchado de lágrimas y ceniza, gritaba como una mujer desesperada: «Si logras reparar mi Ferrari perfectamente, te daré $1.000 millones». Sus ojos brillaban con una desesperación que tenía todo que ver con el amor perdido y nada que ver con el dinero. Miguel, con sus manos callosas y su overol manchado de grasa, no sabía que acababa de aceptar un desafío que no solo cambiaría su vida para siempre, sino que lo llevaría por un camino de redención, perdón y segundas oportunidades que sanaría heridas que llevaban años sangrando, porque algunos carros no transportan solo personas, transportan la posibilidad de empezar de nuevo. La mañana del 23 de octubre comenzó como cualquier otra en el pequeño taller Hermanos Martín, ubicado en las afueras de Naucalpan. Miguel se levantó a las 5:30 de la mañana, como había hecho durante los últimos 15 años, con el sonido de los gallos de Doña Carmen mezclándose con el rugido distante de los camiones en la carretera federal. Su esposa, Esperanza, ya tenía el café listo y las tortillas calientes sobre la mesa de madera desgastada, donde desayunaban desde que se casaron hace 12 años. «Hoy va a ser un día diferente, mi amor», le dijo Esperanza, mientras le servía los frijoles refritos. «Lo siento en el aire». Miguel sonrió con esa sonrisa cansada de un hombre de 35 años que llevaba cargando una culpa silenciosa desde la adolescencia. Sus manos, curtidas por años de metal caliente y aceite quemado, acariciaron suavemente el rostro de su mujer, pero en sus ojos había una tristeza que Esperanza había aprendido a no cuestionar. «Todos los días son diferentes cuando estoy contigo, Esperanza», respondió, pero en el fondo de su corazón sentía esa misma extraña sensación, como si el universo estuviera preparando una oportunidad para sanar algo que había estado roto durante demasiado tiempo. El taller de Miguel no era gran cosa: 4 paredes de lámina, un techo que goteaba cuando llovía fuerte y herramientas que había heredado de su padre, pero tenía algo que los talleres lujosos de la ciudad no tenían: las manos sanadoras de Miguel Martín. La gente venía desde Toluca y hasta desde el Distrito Federal, porque Miguel no solo reparaba motores, los resucitaba con amor. «Es un don», decía siempre su hermano Carlos, quien manejaba la parte administrativa del negocio desde su silla de ruedas. Un accidente de moto 5 años atrás lo había dejado paralítico de la cintura para abajo, un accidente que Miguel se culpaba en secreto por no haber podido prevenir. Miguel puede oír lo que los motores están sufriendo por dentro. Es como si hablara su idioma de dolor. Esa mañana, Miguel estaba trabajando en el Tsuru ochentero de Don Joaquín, un taxista viudo que necesitaba que su carro durara al menos 5 años más para poder jubilarse y cuidar de su nieta huérfana. Las manos de Miguel se movían con la ternura de alguien que entendía que cada reparación era un acto de amor hacia personas que luchaban cada día por sobrevivir. «¿Cómo lo haces, hermano?», preguntó Carlos desde su escritorio improvisado. «¿En serio? A veces pienso que tienes algún tipo de magia en las manos». Miguel se limpió el sudor de la frente con el dorso de la muñeca, dejando una marca de grasa. «No es magia, Carlos, es amor. Cuando amas lo que haces, cuando entiendes que cada carro representa los sueños de alguien, sus esperanzas, su manera de ganarse la vida. Ellos te hablan, te dicen exactamente qué necesitan para volver a ser útiles». La filosofía de Miguel era simple pero profunda. Para él, cada automóvil tenía alma, tenía historia, tenía heridas que necesitaban ser sanadas con paciencia y comprensión. Su trabajo no era solo reparar máquinas, sino devolver esperanza a personas que dependían de esas máquinas para vivir. Eran las 2:15 de la tarde cuando el sonido cambió todo. Un rugido ensordecedor, como el de un corazón roto, resonó por toda la calle. Miguel dejó caer la llave inglesa que tenía en las manos y corrió hacia la entrada del taller. Lo que vio lo conmovió profundamente. Un Ferrari rojo, modelo F808, se acercaba humeando como un alma en pena. Pero no era el humo normal de un motor caliente. Era humo de algo que había estado ardiendo desde adentro. El tipo de humo que sale cuando algo hermoso está muriendo lentamente.
La puerta del conductor se abrió y de ella salió una mujer que parecía haber pasado por el infierno emocional. Su cabello negro estaba despeinado, su maquillaje corrido por horas de llanto, y su vestido de diseñador, que probablemente costaba más que todo lo que Miguel ganaba en 6 meses, estaba manchado de hollín y lo que parecían lágrimas secas. «Necesito que repares mi carro», suplicó con una voz quebrada que tocó algo profundo en el corazón de Miguel. «Por favor». Miguel se acercó lentamente. Había visto muchos carros accidentados en su vida, pero nunca había visto algo como esto. El Ferrari parecía haber sido herido no por descuido, sino por dolor, por rabia, por una desesperación que había tomado forma física. «Señora, este carro está muy dañado», comenzó Miguel con la paciencia infinita que había aprendido de su padre, «pero todo se puede reparar con tiempo y amor». «Isabel», gritó entre sollozos, «me llamo Isabel Moreno, y este carro es lo único que me queda de mi esposo». Miguel intercambió una mirada con Carlos, quien había rodado su silla hasta la entrada. Ambos hermanos habían aprendido a reconocer el dolor de la pérdida, y en la voz de Isabel resonaba el eco de un amor profundo que había sido arrancado de cuajo. «Señora Isabel», dijo Miguel, con la suavidad que usaba cuando consolaba a Esperanza en sus días difíciles. «Entiendo que este carro significa mucho para usted. ¿Qué le pasó?» Isabel se acercó al Ferrari y puso su mano sobre la carrocería dañada, como si estuviera acariciando a un ser querido enfermo. «Mi esposo Eduardo murió hace 6 meses en un accidente de avión. Este Ferrari era su orgullo, su pasión, era la manera en que él expresaba su amor por la belleza, por la perfección». Sus palabras salían entrecortadas, cada una cargada de una tristeza tan profunda que Miguel sintió que se le encogía el corazón. «Después de su muerte no pude ni tocarlo», continuó Isabel. «Estaba estacionado en el garaje, cubierto, como un altar a su memoria, pero anoche algo en mí se rompió». Miguel se acercó más y pudo ver que las marcas en el Ferrari no eran de un accidente, eran golpes deliberados, raspaduras hechas con saña, el tipo de daño que viene del dolor cuando se vuelve incontrolable. «¿Usted hizo esto al carro, señora Isabel?», preguntó Miguel suavemente, sin juicio en su voz. Isabel se desplomó contra el capó del Ferrari, abrazándolo como si fuera la única cosa sólida en un mundo que se había vuelto líquido. «Sí, yo lo destruí porque estaba furiosa con él, furiosa porque me dejó, furiosa porque me prometió que íbamos a envejecer juntos y se fue sin decir adiós». Los sollozos que siguieron fueron tan desgarradores que hasta Carlos, que había visto mucho sufrimiento en sus propios días oscuros, sintió lágrimas en los ojos. «Tomé un martillo», confesó Isabel entre llanto, «y golpeé todo lo que Eduardo había amado de este carro, el capó que él pulía todos los domingos, las llantas que él revisaba personalmente, el motor que él afinaba como si fuera un instrumento musical. Lo golpeé hasta que mis manos sangraron, hasta que el dolor físico opacó el dolor del alma». Miguel entendió. Había visto ese tipo de dolor antes, en su propia casa cuando su padre murió, en los ojos de Carlos después del accidente, en su propio espejo cuando recordaba las cosas que no había podido evitar. «Y después», continuó Isabel, «cuando me desperté esta mañana y vi lo que había hecho, me di cuenta de que había destruido lo último que me quedaba de él. No solo había perdido a Eduardo, ahora había perdido la manera de mantenerlo vivo en mi corazón». Carlos se acercó en su silla y tomó la mano de Isabel con una gentileza que solo alguien que había perdido mucho podía ofrecer. «Señora Isabel, el dolor nos hace hacer cosas que después lamentamos, pero también nos da la oportunidad de encontrar nuevas maneras de sanar. Por eso vine aquí», dijo Isabel, mirando a Miguel con ojos llenos de esperanza desesperada. «Me dijeron que Miguel Martín puede arreglar cualquier cosa, que tiene manos mágicas. Si logras reparar este Ferrari, si logras que vuelva a ser como Eduardo lo tenía, te voy a dar $1.000 millones. Miguel se quedó sin palabras. $1.000 millones era una cantidad imposible, pero había algo en la manera en que Isabel lo había dicho que le hizo entender que no se trataba del dinero. «Señora Isabel», dijo Miguel lentamente, «yo no tengo $1.000 millones, pero sí tengo algo que vale mucho más. ¿Qué? Tengo la capacidad de entender que cuando alguien lastima algo que ama, es porque está pidiendo ayuda para sanar algo más profundo. Y tengo las herramientas
para reparar no solo este Ferrari, sino también el corazón que lo destruyó. Isabel lo miró con una mezcla de sorpresa y esperanza. ¿Crees que se puede reparar? Miguel abrió el capó del Ferrari y lo que vio adentro confirmó sus sospechas. Isabel había saboteado el motor con precisión quirúrgica, como alguien que conocía exactamente cómo lastimar lo que más dolía. Los cables estaban cortados limpiamente, las mangueras desconectadas con cuidado, y había arena en el tanque de combustible. «Señora Isabel», dijo Miguel, volteándose hacia ella, «esto no es solo daño. Esto es el trabajo de alguien que conocía este motor tan bien como Eduardo lo conocía». Isabel asintió, secándose las lágrimas. «Eduardo me enseñó durante años, me obligó a aprender sobre este carro. Decía que tenía que entender sus pasiones si quería entenderlo a él. Al principio lo odiaba, pero después me di cuenta de que era su manera de compartir conmigo lo que más amaba. Y anoche usó ese conocimiento para lastimarlo». «Sí», susurró Isabel. «Sabía exactamente qué tocar para que doliera más. Sabía exactamente cómo hacerlo sufrir como yo estaba sufriendo». Miguel cerró el capó suavemente y se acercó a Isabel. «¿Sabe qué es lo más hermoso de todo esto, señora Isabel?» «¿Qué?» «Que el mismo amor que le enseñó a lastimar este carro es el mismo amor que nos va a enseñar a sanarlo. Eduardo no solo le enseñó sobre motores, le enseñó sobre el amor que él sentía por la perfección, por la belleza, por las cosas que duran para siempre». Carlos asintió desde su silla. «Miguel tiene razón. El amor verdadero no se destruye, solo se transforma». Isabel miró el Ferrari nuevamente, pero esta vez con ojos diferentes. «¿Realmente crees que se puede reparar, señora Isabel?», dijo Miguel, poniendo su mano callosa sobre el hombro tembloroso de ella. «Yo he pasado mi vida reparando cosas que otros pensaban que estaban perdidas para siempre, motores que habían estado abandonados por años, carros que habían sido declarados chatarra, sueños que parecían imposibles de realizar». Se acercó al Ferrari y puso ambas manos sobre el capó. «Pero hay algo que he aprendido en todos estos años. Las cosas más hermosas, las que más valen la pena reparar, son las que han sido lastimadas por amor, porque cuando reparas algo que fue herido por amor, no solo lo regresas a como era antes, lo haces más fuerte, más hermoso, más capaz de durar para siempre». Isabel sintió que algo cambió dentro de su pecho, como si una puerta que había estado cerrada por meses finalmente se estuviera abriendo. «¿De verdad me vas a ayudar?», preguntó. Miguel sonrió, y por primera vez en años, su sonrisa llegó hasta sus ojos. «Señora Isabel, no solo voy a reparar este Ferrari, vamos a repararlo juntos. Va a aprender a sanarlo con las mismas manos que lo lastimaron. Va a entender que el amor no se pierde cuando alguien se va. Solo necesita encontrar nuevas maneras de expresarse». Carlos se acercó más. «Y cuando terminemos, este Ferrari no solo va a funcionar como antes, va a funcionar mejor, porque va a llevar dentro de él todo el amor que ustedes dos van a poner en repararlo». Isabel abrazó a Miguel y después a Carlos, con la fuerza de alguien que acababa de encontrar una razón para seguir viviendo. «Gracias», susurró. «Gracias por no juzgarme, por no decirme que estoy loca, por entender que a veces rompemos las cosas que amamos cuando no sabemos cómo lidiar con el dolor. Todos hemos estado ahí», dijo Miguel, mirando a Carlos de manera significativa. «Todos hemos roto algo importante cuando el dolor se volvió demasiado grande para cargarlo solos». Mientras comenzaban a planear la reparación, Miguel sintió que algo había cambiado no solo en Isabel, sino en él mismo. Durante años había estado cargando la culpa por no haber podido proteger a Carlos del accidente, por no haber sido el hermano perfecto que pensaba que debía ser. Pero al ver el dolor de Isabel, al entender que el amor a veces toma formas destructivas cuando no encuentra salida, Miguel comenzó a perdonarse a sí mismo por no haber sido perfecto cuando Carlos más lo necesitaba. «Señora Isabel», dijo finalmente, «vamos a reparar este Ferrari juntos, pero también vamos a reparar algo más». «¿Qué cosa?». Miguel miró a Carlos, luego de vuelta a Isabel, y sintió que las palabras salían desde un lugar muy profundo de su corazón. «Vamos a reparar la manera en que entendemos el amor, porque el amor verdadero no se trata de no cometer errores, se trata de encontrar maneras de sanar después de cometerlos». La tarde se convirtió en noche mientras Miguel,
Carlos e Isabel trabajaban en crear un plan para restaurar el Ferrari. Isabel había insistido en quedarse, había llamado a su chofer para que se fuera, y se había remangado el vestido de diseñador como si fuera ropa de trabajo. «Explíqueme exactamente qué hizo a cada parte», dijo Miguel, mientras comenzaba a examinar el motor más detalladamente. «Necesito entender no solo el daño físico, sino también el dolor emocional que causó cada golpe». Isabel respiró profundo, como si estuviera preparándose para confesar los pecados de su alma. «Primero, ataqué el sistema de ignición. Eduardo siempre decía que el corazón de un Ferrari estaba en su encendido perfecto, en la manera en que cada chispa llegaba exactamente en el momento correcto. Sus manos temblaron mientras señalaba los cables cortados. Corté estos cables porque quería que su corazón dejara de latir. Quería que sintiera lo que yo sentía cuando me despertaba cada mañana y recordaba que él ya no estaba». Miguel examinó los cortes. Habían sido hechos con precisión, no con violencia ciega. «¿Eduardo le enseñó sobre estos cables específicamente?» «Sí», respondió Isabel, y una sonrisa triste cruzó su rostro. «Era un domingo por la mañana. Hace 3 años. Yo estaba molesta porque él pasaba más tiempo con el Ferrari que conmigo. Entonces me tomó de la mano y me trajo aquí al garaje». Su voz se volvió más suave, más íntima, como si estuviera recordando un momento sagrado. Me dijo: «Isabel, mi amor, quiero que entiendas por qué amo tanto este carro. No es por presumir o por el dinero que vale. Es porque cada parte de este motor trabaja en perfecta armonía con las demás, como nosotros dos, como debe ser el amor verdadero». Carlos se acercó en su silla, conmovido por la ternura en la voz de Isabel. «¿Y qué pasó después?» «Me enseñó cada sistema, cada componente. Me explicó que los cables de ignición eran como las promesas en un matrimonio. Tenían que estar conectados perfectamente, sin interrupciones, sin fallas, para que todo funcionara como debía funcionar». Isabel se llevó las manos al rostro, y anoche, cuando corté esos cables, sentí como si estuviera cortando todas las promesas que él me había hecho y que no pudo cumplir, como si estuviera destruyendo la conexión que habíamos construido durante 15 años de matrimonio. Miguel se quedó en silencio por un momento, procesando no solo las palabras de Isabel, sino el dolor que las acompañaba. Había algo profundamente hermoso en la manera en que Eduardo había compartido su pasión con su esposa, y algo igualmente hermoso en la manera en que Isabel había usado ese conocimiento para expresar su dolor. «Señora Isabel», dijo finalmente, «cuando Eduardo le enseñó sobre estos cables, él sabía que usted no era mecánico. Por supuesto, yo no sabía ni cambiar una llanta, pero le enseñó de todas formas. Sí, decía que quería que yo entendiera todo lo que él amaba, para que nunca me sintiera excluida de ninguna parte de su vida». Miguel comenzó a trabajar en los cables, pero lo hacía lentamente, explicándole a Isabel cada paso. «¿Ve esto? Cuando volvamos a conectar estos cables, no solo estamos reparando el sistema de ignición, estamos reparando las conexiones, estamos restaurando las promesas». Isabel lo observaba con una intensidad que Miguel raramente había visto. Era como si cada movimiento de sus manos estuviera sanando algo dentro de ella. ¿Puedo ayudar?», preguntó tímidamente. «Por supuesto», respondió Miguel. «Sus manos conocen este motor tan bien como las mías. Tal vez mejor, porque usted lo conoce con amor». Mientras Isabel sujetaba los cables y Miguel los soldaba, ella comenzó a hablar sobre Eduardo de una manera diferente. «Él no era perfecto», dijo suavemente. «Trabajaba demasiado, a veces se obsesionaba con proyectos y se olvidaba de cenar conmigo. Tenía la costumbre de dejar sus calcetines en el suelo del baño y nunca aprendió a hacer café como a mí me gustaba». Miguel sonrió mientras trabajaba. «Suena como un hombre real». Lo era, muy real, muy humano, pero también era el hombre que me llevaba flores todos los viernes, no porque fuera una fecha especial, sino porque decía que los viernes eran para celebrar que habíamos sobrevivido otra semana juntos. Carlos había estado escuchando en silencio, pero ahora habló. «¿Cómo murió?» «Isabel, si no le molesta que pregunte». Isabel pausó en su trabajo con los cables. «Fue en un viaje de negocios a Monterrey. Su avión se estrelló durante una tormenta. El piloto perdió el control y de una manera muy estúpida y simple, mi esposo desapareció de mi vida para siempre». «¿Alcanzó a despedirse?», preguntó Miguel. «Esa es la parte que más me duele», confesó Isabel.
Esa mañana habíamos discutido una pelea tonta sobre el hecho de que él tenía que viajar el día de nuestro aniversario de bodas. Yo quería que cancelara el viaje. Él decía que era demasiado importante. Sus manos se detuvieron completamente. Las últimas palabras que le dije fueron: «Está bien, Eduardo, ve a tu reunión. Aparentemente es más importante que nosotros». Y él me respondió: «Isabel, tú sabes que eso no es cierto. Solo dame este día y te compenso con 1000 días más». El silencio en el taller se volvió denso, cargado de la pena de una promesa que nunca se pudo cumplir. «Pero esos 1000 días nunca llegaron», susurró Isabel, y yo me quedé con la culpa de haber desperdiciado nuestro último momento juntos en una pelea estúpida. Miguel dejó de trabajar y se volvió hacia Isabel completamente. «Señora Isabel, ¿puedo contarle algo sobre mi hermano Carlos?» Carlos lo miró con sorpresa, pero asintió lentamente. Hace 5 años Carlos tuvo el accidente de moto que lo dejó en silla de ruedas, pero lo que nadie sabe es que esa noche, antes del accidente, él y yo también habíamos peleado. Isabel levantó la vista, viendo algo familiar en los ojos de Miguel. Era una pelea estúpida sobre dinero. Carlos quería que expandiéramos el taller, que pidiéramos un préstamo bancario. Yo pensaba que era demasiado arriesgado. Le dije que estaba siendo irresponsable, que no pensaba en las consecuencias. Miguel miró a Carlos, y en sus ojos había años de dolor no expresado. Carlos se fue enojado esa noche. Salió en su moto para calmarse, como siempre hacía cuando estábamos molestos el uno con el otro, y en el camino de regreso, un conductor borracho se pasó un alto y no terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. «Durante 5 años», continuó Miguel, «he cargado la culpa de esa pelea. He pensado que si no hubiera sido tan terco, si hubiera escuchado mejor, si hubiera encontrado una manera de terminar la discusión de manera diferente, Carlos no habría salido esa noche». Carlos rodó su silla más cerca de Miguel. «Miguel, no, Carlos, déjame terminar, porque lo que le quiero decir a Isabel es algo que yo mismo necesito escuchar». Miguel se volvió hacia Isabel nuevamente. «He aprendido algo en estos 5 años cuidando a mi hermano, viendo cómo él ha encontrado maneras de ser feliz, a pesar de lo que pasó. He aprendido que el amor verdadero no se mide por los últimos momentos, sino por todos los momentos que vinieron antes». Isabel comenzó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de reconocimiento. «Eduardo no se fue de su vida con el recuerdo de esa pelea», continuó Miguel. «Se fue con el recuerdo de 15 años de viernes con flores, de domingos enseñándole sobre el Ferrari, de 1000 pequeños momentos donde le demostró que usted era más importante que cualquier negocio». Carlos tomó la mano de su hermano. «Y yo no me quedé en esta silla de ruedas con el recuerdo de nuestra pelea. Me quedé con el recuerdo de un hermano que ha pasado 5 años cuidándome, que nunca me ha hecho sentir como una carga, que me ha demostrado todos los días que el amor no se trata de no cometer errores, sino de estar presente después de cometerlos». Isabel sollozó, pero ahora era el sollozo de alguien que se estaba liberando de un peso que había cargado durante demasiado tiempo. «Entonces, cuando reparemos este Ferrari», dijo Miguel, volviendo a trabajar en los cables, «no lo vamos a reparar con culpa, lo vamos a reparar con gratitud. Gratitud por haber tenido algo tan hermoso que doliera tanto perderlo». Isabel asintió y volvió a ayudar con los cables, pero ahora sus movimientos eran diferentes, más suaves, más parecidos a una caricia que a una reparación. «Miguel», dijo después de un rato, «sobre esos $1000 millones, señora Isabel, no necesita pagarme nada. No, déjame explicar. Eduardo realmente tenía ese dinero. Era más rico de lo que la gente sabía, pero cuando murió, dejó instructions específicas sobre su fortuna». Miguel y Carlos la miraron con curiosidad. «Dijo que si algo le pasaba, yo debía usar su dinero para hacer algo que honrara el amor que habíamos compartido. Algo que ayudara a otras personas a encontrar la manera de sanar después de una pérdida». Isabel sonrió a través de sus lágrimas. «Yo no sabía qué hacer con esa responsabilidad. Hasta ahora, hasta que los conocí a ustedes». «¿Qué quiere decir?», preguntó Carlos. «Quiero decir que voy a usar ese dinero para crear algo hermoso, un centro de reparación automotriz, pero no solo para carros, para personas. Un lugar donde la gente que ha perdido algo importante pueda venir a aprender a reparar cosas con sus propias manos».
a entender que el proceso de arreglar algo roto puede sanar el corazón. Miguel se quedó sin palabras. Era más hermoso de lo que había imaginado. Y ustedes dos, continuó Isabel, van a dirigirlo, porque han demostrado que entienden algo que muy pocas personas entienden, que reparar cosas no es solo un trabajo, es un ministerio de amor. Carlos se limpió los ojos. Isabel, eso es la manera en que Eduardo hubiera querido que usáramos su dinero, lo interrumpió, para crear segundas oportunidades, para enseñar a las personas que el amor no termina cuando algo se rompe, solo se transforma. Miguel terminó de conectar el último cable del sistema de ignición y cerró el capó suavemente. ¿Sabe qué, señora Isabel? Creo que su esposo estaría muy orgulloso de usted. ¿Por qué? Porque usted tomó el dolor más grande de su vida y lo está convirtiendo en esperanza para otras personas. Eso no es solo reparar un Ferrari, eso es reparar el mundo, una persona a la vez. Mientras se preparaban para continuar con la restauración al día siguiente, Isabel miró el Ferrari con ojos completamente diferentes a como lo había mirado esa mañana. ¿Saben qué es lo más hermoso de todo esto? Dijo. ¿Qué? Preguntaron los hermanos al unísono. Que cuando este Ferrari esté reparado, va a ser exactamente como Eduardo lo tenía, pero también va a ser completamente diferente, porque va a llevar dentro de él todo el amor que pusimos en sanarlo, todo el perdón que encontramos en el proceso, toda la esperanza que construimos juntos. Miguel asintió. Así es como funciona la verdadera reparación. No solo regresa las cosas a como eran antes, las hace mejores, más fuertes, más hermosas, como el amor, añadió Carlos. El amor verdadero no es el que nunca se rompe, es el que aprende a repararse a sí mismo. El amanecer del 24 de octubre encontró a Miguel, Carlos e Isabel ya trabajando en el Ferrari. Isabel había pasado la noche en un hotel cercano, pero había regresado al taller a las 6 de la mañana, con café para todos, y una determinación que Miguel no había visto el día anterior. Estuve pensando toda la noche, dijo Isabel mientras distribuía los cafés, en todo lo que Eduardo me enseñó sobre este motor, y me di cuenta de algo importante. Miguel y Carlos la miraron con expectación mientras ella se acercaba al Ferrari. Eduardo no solo me estaba enseñando sobre carros, me estaba enseñando sobre nosotros, sobre cómo funciona una relación cuando cada parte cuida de las demás. Abrió el capó y señaló hacia el motor. Miren, cada sistema en este motor depende de los otros. El sistema de combustible alimenta al motor, pero necesita que el sistema eléctrico le diga cuándo hacerlo. El sistema de enfriamiento protege al motor del sobrecalentamiento, pero necesita que el sistema de lubricación mantenga las partes moviéndose suavemente. Carlos asintió, comenzando a entender hacia dónde se dirigía. Es exactamente como era nuestro matrimonio, continuó Isabel. Yo me encargaba de las emociones, de mantener nuestra casa llena de amor y calidez. Eduardo se encargaba de la seguridad, de asegurarse de que tuviéramos estabilidad financiera y planes para el futuro, pero ambos dependíamos el uno del otro para funcionar completamente. Miguel comenzó a trabajar en el sistema de combustible mientras escuchaba, y cuando él murió, fue como si una parte esencial del motor hubiera desaparecido. Exactamente, dijo Isabel, tomando una herramienta para ayudar. Y yo pensé que eso significaba que yo no podía funcionar sola. Pensé que sin Eduardo, yo estaba rota para siempre. Pero no es así, dijo Carlos suavemente. No, no es así, porque aunque Eduardo ya no está físicamente, todo lo que él me enseñó, todo el amor que compartimos, toda la manera en que él me ayudó a crecer como persona, eso sigue aquí. Isabel se tocó el corazón. Eso sigue funcionando dentro de mí. Miguel sonrió mientras limpiaba los componentes del sistema de combustible. Es como cuando reparamos un motor clásico. A veces las piezas originales ya no existen, pero podemos encontrar nuevas piezas que honren el diseño original y hagan que el motor funcione incluso mejor que antes. Sí, dijo Isabel, y había una nueva luz en sus ojos. Eduardo me enseñó a ser fuerte, me enseñó a entender cosas complicadas, me enseñó que el amor verdadero significa ayudar a la persona que amas a convertirse en la mejor versión de sí misma. Todas esas lecciones siguen aquí. Mientras trabajaban en el sistema de inyección de combustible, Isabel comenzó a contar historias sobre Eduardo que Miguel y Carlos no habían escuchado antes.
Historias que revelaban no solo quién había sido él, sino quién era ella. ¿Saben por qué Eduardo realmente amaba este Ferrari?, preguntó mientras desenroscaba un filtro de combustible con manos que ya mostraban más confianza. ¿Por qué?, preguntó Carlos. Porque se lo regalé yo. Miguel levantó la vista, sorprendido. ¿Usted le regaló el Ferrari a él? Isabel se rió, y era la primera risa genuina que Miguel había escuchado de ella. Eduardo pensaba que yo no sabía nada sobre carros, que no entendía su pasión, pero yo había estado observándolo durante años, aprendiendo qué era lo que realmente amaba de los automóviles. Se sentó en un banquito mientras recordaba, para nuestro 10º aniversario de bodas, él esperaba que yo le diera algo tradicional, joyas tal vez, o un viaje romántico, pero yo había estado ahorrando en secreto durante 2 años, vendiendo algunas de mis propias cosas, trabajando como consultora de decoración para ganar dinero extra. ¿Para comprarle el Ferrari?, preguntó Miguel, cada vez más impresionado. No solo para comprárselo, dijo Isabel con orgullo. Para restaurárselo encontré este mismo modelo, pero estaba en condiciones terribles. Lo compré en una subasta de carros chatarra y pasé 6 meses aprendiendo a restaurarlo. Carlos silbó admirado. Usted restauró este Ferrari sola. No sola. Contraté a un mecánico para que me enseñara, pero insistí en hacer la mayor parte del trabajo yo misma. Quería que cada tuerca, cada cable, cada componente llevara el amor de mis propias manos. Miguel se sentó, completamente asombrado. Señora Isabel, eso significa que usted conoce este motor mejor que nadie, mejor que Eduardo, mejor que cualquier mecánico. Sí, dijo Isabel suavemente. Y cuando anoche lo saboteé, no solo estaba destruyendo algo que Eduardo amaba, estaba destruyendo algo que yo había creado con amor, estaba destruyendo mi propio trabajo, mi propio corazón. El silencio que siguió fue profundo y cargado de comprensión. Miguel y Carlos comenzaron a entender que no estaban ayudando a una viuda desesperada a reparar el carro de su esposo muerto. Estaban ayudando a una artista a restaurar su propia obra maestra. Isabel, dijo Miguel finalmente, creo que necesitamos cambiar nuestro enfoque completamente. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que usted no necesita que nosotros reparemos este Ferrari. Usted sabe exactamente cómo repararlo. Lo que usted necesita es recordar que tiene el poder de crear cosas hermosas, que tiene el conocimiento y la habilidad para sanar lo que está roto. Isabel miró sus manos, manchadas ahora de grasa y aceite, y Miguel pudo ver el momento exacto en que ella recordó quién realmente era. Tienes razón, dijo, y su voz tenía una firmeza que no había estado ahí antes. Yo construí este motor una vez. Puedo reconstruirlo. Durante las siguientes horas, Miguel y Carlos se convirtieron más en asistentes que en mecánicos principales. Isabel dirigía la reparación con una precisión y un conocimiento que los dejó asombrados. Sus manos se movían con memoria muscular, recordando cada conexión, cada especificación, cada detalle que había aprendido años atrás. «¿Ve esta válvula?», dijo Isabel mientras ajustaba un componente. Eduardo solía decir que era como el corazón de nuestro matrimonio. Tenía que abrirse y cerrarse en el momento exacto, permitir que las cosas fluyeran cuando era necesario, y proteger el sistema cuando había presión externa. Miguel observaba no solo su técnica, sino la transformación que estaba ocurriendo en ella con cada pieza que reparaba. Isabel parecía estar reparando también algo dentro de sí misma. «Isabel», dijo Carlos después de un rato, «¿puedo preguntarle algo personal?». «Por supuesto». «¿Eduardo sabía lo talentosa que era usted? ¿Sabía que usted podía hacer esto?». Isabel pausó en su trabajo, una llave inglesa en sus manos, y una sonrisa nostálgica cruzó su rostro. ¿Saben cuál fue la reacción de Eduardo cuando le regalé este Ferrari restaurado? «¿Cuál?», preguntaron ambos hermanos. Lloró. Un hombre de 40 años, exitoso, fuerte, se sentó en el asiento del conductor de este Ferrari y lloró como un niño. Se limpió las manos en un trapo antes de continuar. Me dijo que en 30 años de vida nunca nadie había entendido tanto su alma como para darle algo tan perfecto. No solo el carro, sino el trabajo, el amor, el tiempo que yo había invertido en aprenderlo todo sobre algo que él amaba. «Eso es hermoso», murmuró Miguel, «pero también me dijo algo más». Continuó Isabel. Me dijo: «Isabel, mi amor, ahora entiendo que no me amas porque soy perfecto,
Me amas porque ves quién realmente soy por dentro y amas lo suficiente como para aprender mi idioma. Carlos se acercó más. ¿Y cuál era su idioma? Los motores, la mecánica, la manera en que las cosas funcionan cuando todas las partes trabajan en armonía. Eduardo hablaba de amor a través de la precisión, de la paciencia, del cuidado meticuloso que se necesita para hacer que algo complejo funcione perfectamente. Miguel comenzó a entender algo profundo sobre el matrimonio de Isabel y Eduardo, algo que iba mucho más allá de lo que había imaginado inicialmente. Y cuando él murió, dijo Miguel lentamente, usted perdió no solo a su esposo, sino también la oportunidad de seguir hablando ese idioma con alguien que lo entendía. Exactamente, dijo Isabel, y las lágrimas comenzaron a fluir nuevamente, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación. Me quedé con todas estas habilidades, todo este conocimiento, toda esta capacidad de crear cosas hermosas, pero sin nadie con quien compartirlas. Hasta ahora, dijo Carlos suavemente. Isabel los miró a ambos, a estos dos hermanos, que en menos de 24 horas se habían convertido en algo más que mecánicos, se habían convertido en amigos, en compañeros de sanación. Sí, hasta ahora, porque ustedes entienden que reparar cosas no es solo un trabajo, es una forma de amor, una manera de devolver esperanza al mundo. Mientras trabajaban, Isabel comenzó a enseñarles técnicas que había aprendido durante la restauración original del Ferrari. Miguel se dio cuenta de que estaba aprendiendo no solo sobre mecánica avanzada, sino sobre una filosofía completamente diferente de reparación. Eduardo me enseñó que cuando reparas algo realmente valioso, explicó Isabel mientras calibraba el sistema de inyección, no puedes simplemente hacer que funcione. Tienes que hacer que funcione con amor, con respeto por la intención original del diseñador. ¿Cómo se hace eso?, preguntó Miguel, entendiendo por qué cada pieza está donde está, qué propósito sirve no solo individualmente, sino como parte del conjunto. Cada componente en este motor fue diseñado no solo para funcionar, sino para funcionar en armonía perfecta con todos los demás. Isabel se detuvo y miró a Miguel directamente. Es como una familia, ¿verdad? Cada persona tiene su rol, su función, pero lo que hace que la familia funcione no es solo que cada uno haga su parte, es que cada uno entiende cómo su parte afecta a las demás. Miguel asintió, pensando en su propia familia, en Esperanza esperándolo en casa, en Carlos que había aprendido a encontrar su nuevo lugar después del accidente, y cuando alguien de la familia se va, continuó Isabel, las otras partes tienen que aprender nuevas maneras de funcionar, pero siempre honrando la memoria de lo que esa persona contribuía al conjunto. Era más que una reparación lo que estaba ocurriendo en el taller, era una lección sobre la vida, sobre el amor, sobre la manera en que las personas pueden adaptarse y crecer, incluso después de pérdidas devastadoras. Isabel, dijo Miguel, después de que terminaron de limpiar completamente el sistema de combustible, ¿puede enseñarnos el truco que Eduardo le enseñó sobre la afinación perfecta? Isabel sonrió. ¿Quieren saber el secreto real? Sí, el secreto no está en la técnica, está en la intención. Eduardo me enseñó que cuando afinas un motor, no solo estás ajustando componentes mecánicos, estás creando una sinfonía. Se acercó al motor y puso sus manos sobre él con una ternura que Miguel reconoció. Era la misma ternura con la que él tocaba los motores, pero refinada por años de amor y pérdida. Cada cilindro es como un músico en una orquesta, puede tocar su parte perfectamente, pero si no está sincronizado con los demás, toda la música se arruina. La afinación perfecta es cuando logras que todos los cilindros canten juntos, cuando el motor entero suena como una sola voz hermosa. Miguel cerró los ojos y escuchó mientras Isabel encendía el motor. Había una diferencia en el sonido, algo que no había notado antes. El motor no solo funcionaba, cantaba. ¿Lo escuchan?, preguntó Isabel por encima del ronroneo perfecto del motor. Sí, susurró Carlos. Suena como música. Eso es lo que Eduardo me enseñó a escuchar. No solo si un motor funciona, sino si funciona con alegría, si funciona con propósito, si funciona con amor. Miguel sintió que algo fundamental había cambiado en la manera en que entendía su propio trabajo. Durante años había reparado motores para que funcionaran. Ahora entendía que podía repararlos para que cantaran. Isabel, dijo mientras apagaba el motor,
Creo que usted nos está enseñando algo que va a cambiar nuestras vidas para siempre. ¿Qué cosa? Que la excelencia no es solo hacer las cosas bien, es hacer las cosas con tanto amor que se vuelven arte. Isabel se limpió las lágrimas que habían comenzado a fluir nuevamente. Eso es exactamente lo que Eduardo decía. Decía que la diferencia entre un buen mecánico y un gran mecánico era que el gran mecánico entendía que estaba creando algo hermoso, no solo reparando algo roto. Carlos se acercó a ambos. ¿Saben qué significa esto para el centro que Isabel quiere crear? ¿Qué?, preguntaron Miguel e Isabel. Significa que no solo vamos a enseñar a las personas a reparar cosas, vamos a enseñarles a crear belleza a partir del dolor, a transformar las heridas en arte, a encontrar música en medio del silencio. Isabel tomó las manos de ambos hermanos. Eso es perfecto. Eso es exactamente lo que Eduardo hubiera querido. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el taller, los tres se dieron cuenta de que habían logrado mucho más que reparar un Ferrari. Habían descubierto una nueva manera de entender el propósito de sus vidas, una nueva manera de honrar tanto a los vivos como a los muertos. El Ferrari estaba casi completamente reparado, pero más importante, los corazones de las tres personas que lo habían sanado también estaban siendo restaurados, pieza por pieza, con paciencia, con amor y con la esperanza de que las cosas hermosas pueden ser reconstruidas incluso después de ser completamente destruidas. El 25 de octubre amaneció con una claridad que Miguel nunca había experimentado. No era solo la luz del sol entrando por las ventanas del taller, sino una claridad de propósito que parecía iluminar todo desde adentro. Isabel había llegado temprano otra vez, pero esta vez no venía sola. Una mujer joven, de unos 25 años, la acompañaba. Tenía el mismo cabello oscuro de Isabel y sus ojos, pero llevaba una alegría que contrastaba hermosamente con la serenidad que Isabel había encontrado. «Miguel, Carlos», dijo Isabel con una sonrisa radiante, «quiero presentarles a mi hija Sofía». Miguel se quedó sin palabras. En todos los días que habían pasado juntos, Isabel nunca había mencionado que tenía una hija. «Mamá me llamó ayer en la noche», explicó Sofía con una voz cálida y musical. «Me contó todo lo que ha pasado aquí, todo lo que ustedes han hecho por ella». Carlos se acercó en su silla. «No sabíamos que Isabel tenía una hija». Sofía miró a su madre con una mezcla de amor y preocupación. «Mamá y yo habíamos estado distanciadas desde que papá murió. Yo estaba estudiando arquitectura en Barcelona y cuando regresé para el funeral, se detuvo, como si las palabras fueran difíciles de encontrar. Yo estaba tan enojada», continuó, «enojada con papá por irse, enojada con mamá por estar tan devastada que no podía consolarme a mí también. Éramos dos personas ahogándose en el mismo océano, pero no sabíamos cómo salvarnos la una a la otra». Isabel tomó la mano de su hija. «Sofía se fue de regreso a España porque yo no pude ser la madre que ella necesitaba en ese momento. Estaba tan perdida en mi propio dolor que no me di cuenta de que ella también estaba sufriendo». Miguel sintió una punzada familiar en el corazón. Reconocía esa historia porque había visto variaciones de ella muchas veces. Personas que se amaban profundamente, pero que el dolor las separaba en lugar de unirlas. «¿Qué hizo que regresara?», preguntó Miguel. Sofía sonrió, y Miguel pudo ver de dónde Isabel había heredado su fuerza. «Cuando mamá me llamó anoche y me contó sobre el Ferrari, sobre lo que había hecho y lo que ustedes la estaban ayudando a sanar, me di cuenta de algo importante». Se acercó al Ferrari, que ahora brillaba como nuevo bajo las luces del taller. «Me di cuenta de que yo también había estado destruyendo cosas por dolor, no carros, sino puentes, puentes emocionales entre mamá y yo, oportunidades de sanar juntas, la posibilidad de honrar la memoria de papá de una manera que nos uniera en lugar de separarnos». Carlos asintió comprensivamente. «El dolor nos hace hacer cosas que después lamentamos». «Exactamente. Y cuando mamá me contó que ustedes le habían enseñado que reparar cosas rotas podía ser un acto de amor, supe que tenía que venir para intentar reparar lo que yo había roto». Isabel abrazó a su hija y Miguel pudo ver años de dolor y separación disolviéndose en ese abrazo. «Sofía tiene algo que enseñarnos sobre el Ferrari», dijo Isabel, algo que incluso Eduardo no sabía. Sofía se acercó al motor y señaló hacia una pequeña placa de metal que Miguel había notado pero que había asumido que era parte del diseño original. «¿Ven esta placa?», preguntó Sofía.
Sí, respondió Miguel. Pensé que era una especificación de fábrica. Sofía sonrió. No es de fábrica. Mamá la mandó a hacer especialmente cuando restauró el Ferrari por primera vez. Se acercó más para que pudieran leer la inscripción. Para Eduardo, quien me enseñó que el amor verdadero es cuando dos corazones laten en perfecta sincronía. Tú, Isabel. Miguel sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Isabel, eso es hermoso, terminó Carlos. Completamente hermoso. Pero hay más, dijo Sofía. Papá también mandó hacer algo que mamá nunca supo hasta después de su muerte. Sofía los guió hacia el interior del Ferrari y levantó la alfombra del asiento del conductor. Debajo había otra placa, más pequeña, que decía: para Isabel, quien no solo reparó mi Ferrari, sino mi alma. Eres la melodía que hace que mi corazón cante. Tu Eduardo para siempre. Isabel se llevó las manos a la boca, claramente viendo esa placa por primera vez. ¿Cuándo? ¿Cómo? La instaló después de tu regalo de aniversario, explicó Sofía. Me hizo prometer que no te dijera hasta que fuera el momento correcto. Isabel se sentó en el asiento del conductor del Ferrari y pasó sus dedos sobre la placa de Eduardo. Todo este tiempo pensé que él no entendía completamente lo que significó para mí restaurar este carro. Pero sí entendía perfectamente, dijo Sofía, y quería que supieras que él también veía la reparación como un acto de amor. Miguel se dio cuenta de que estaban presenciando algo sagrado, el momento en que una mujer descubría que su esposo muerto había dejado un mensaje de amor esperándola, un mensaje que solo podría encontrar cuando estuviera lista para sanar. Hay algo más que papá me pidió que te dijera, continuó Sofía, sentándose en el asiento del pasajero, pero solo cuando yo pensara que estabas lista para escucharlo. Isabel tomó las manos de su hija. Estoy lista. Papá sabía que si algo le pasaba, tú ibas a culparte. Conocía tu corazón lo suficiente para saber que encontrarías maneras de convertir su muerte en tu culpa. Isabel comenzó a llorar silenciosamente, pero me dijo que te dijera esto. Isabel, mi amor, si estás escuchando esto, es porque has encontrado el camino de regreso a ti misma. Quiero que sepas que cada día que pasé contigo fue un regalo. Incluso los días difíciles, incluso las peleas, incluso los momentos cuando no éramos perfectos el uno para el otro. Sofía hizo una pausa para limpiar sus propias lágrimas antes de continuar. Y quiero que sepas que tu amor no se quedó conmigo en ese avión. Tu amor sigue vivo en el mundo, esperando a encontrar nuevas maneras de expresarse, nuevas personas que sanar, nuevos corazones que tocar. No guardes ese amor como si fuera un museo. Úsalo, compártelo. Deja que crezca y se multiplique hasta que llene el mundo entero. El silencio en el taller era profundo, pero no era el silencio de la tristeza, era el silencio de la sanación, del entendimiento, de la paz que viene cuando finalmente encontramos las palabras que necesitábamos escuchar. Miguel se acercó a Isabel y puso su mano en su hombro. Señora Isabel, creo que Eduardo tenía razón sobre una cosa más. ¿Qué cosa? Creo que él sabía que usted encontraría exactamente a las personas correctas para ayudarla a sanar, y que al sanar usted, también nos ayudaría a sanar a nosotros. Carlos asintió. Miguel tiene razón. Estos días trabajando con usted nos han enseñado cosas sobre el amor, sobre la pérdida, sobre la sanación que nunca habríamos aprendido de otra manera. Sofía miró a los dos hermanos con curiosidad. ¿Qué han aprendido? Miguel intercambió una mirada con Carlos antes de responder. Hemos aprendido que el amor no termina cuando alguien se va, solo se transforma. Y hemos aprendido que culparnos a nosotros mismos por cosas que no pudimos controlar no honra a las personas que amamos, las traiciona. Y hemos aprendido, añadió Carlos, que sanar no significa olvidar, significa encontrar maneras de convertir el dolor en algo útil, algo hermoso, algo que ayude a otras personas. Sofía sonrió. Mamá me contó sobre el centro que quieren crear. ¿Puedo ser parte de eso también? Isabel la miró con sorpresa. ¿Querrías? Soy arquitecta, mamá. Puedo diseñar el edificio, puedo ayudar a crear espacios que no solo sean funcionales, sino que también sean sanadores, espacios donde las personas se sientan seguras para ser vulnerables, para aprender, para crecer. Miguel sintió que su corazón se expandía. ¿Saben qué está pasando aquí? ¿Qué? Preguntaron las tres personas. Estamos viendo cómo nacen los milagros.
no son cosas mágicas que aparecen de la nada. Son el resultado de personas rotas que deciden sanar juntas, que deciden convertir su dolor en propósito. Isabel se levantó del Ferrari y abrazó a Miguel, luego a Carlos, luego a Sofía. Tienen razón, Eduardo no solo me dejó dinero para crear algo hermoso, me dejó la oportunidad de encontrar mi nueva familia, mi nueva manera de amar. Sofía se acercó al motor del Ferrari, que ahora funcionaba perfectamente. ¿Puedo escucharlo? Isabel encendió el motor, y el sonido que llenó el taller no era solo el ronroneo perfecto de un Ferrari restaurado, era la música de la sanación, la melodía de la segunda oportunidad, la sinfonía de personas que habían encontrado maneras de amar, incluso después de la pérdida. ¿Saben qué vamos a hacer ahora?, dijo Isabel, apagando el motor. ¿Qué?, preguntaron todos. Vamos a llevar este Ferrari a su primer viaje desde que fue restaurado. Vamos a ir a visitar la tumba de Eduardo, pero no para llorar, para presentarle a las personas maravillosas que me ayudaron a encontrar el camino de regreso a la vida. Miguel sintió que era la idea perfecta. ¿Estás segura? Completamente segura, porque quiero que Eduardo sepa que su plan funcionó, que el amor que él me enseñó no se quedó enterrado con él. Encontró nuevas maneras de crecer, nuevas personas que tocar, nuevas vidas que cambiar. Carlos sonrió. Creo que a Eduardo le gustaría eso. Sé que le gustaría, dijo Isabel con certeza, porque Eduardo entendía algo que me tomó tiempo aprender, que el amor verdadero nunca quiere que la persona amada se quede estancada en el dolor. El amor verdadero quiere que la persona amada florezca, incluso si es sin él. Mientras preparaban el Ferrari para su primer viaje en meses, Miguel se dio cuenta de que habían logrado algo extraordinario. No solo habían reparado un carro, habían reparado una familia, habían reparado corazones, habían reparado la fe en que las cosas hermosas podían surgir incluso de las cenizas del dolor más profundo. El Ferrari brillaba bajo el sol de la tarde, pero lo que más brillaba eran los rostros de las 4 personas que se habían encontrado en el proceso de sanación. Habían aprendido que el amor no termina con la muerte, solo encuentra nuevas maneras de expresarse, y habían descubierto que cuando las personas rotas deciden sanar juntas, pueden crear cosas más hermosas de lo que cualquiera de ellas podría haber imaginado sola. El cementerio estaba envuelto en la dorada luz del atardecer, cuando el Ferrari rojo se detuvo suavemente frente a la tumba de Eduardo Moreno. Miguel había conducido con especial cuidado, como si transportara algo sagrado, mientras Isabel, Sofía y Carlos lo acompañaban en un silencio respetuoso pero no triste. La lápida de Eduardo era simple pero elegante, grabada con las palabras: Eduardo Moreno, esposo amado, padre querido, hombre que entendía que el amor se expresa a través de los detalles. Isabel se bajó del Ferrari y se acercó a la tumba con flores frescas que había comprado en el camino, pero había algo diferente en su postura. En la manera en que caminaba, ya no era la mujer quebrada que había llegado al taller hace 3 días. Era una mujer que había encontrado la manera de cargar su amor sin que la aplastara. «Hola, mi amor», dijo Isabel suavemente, colocando las flores frente a la lápida. «Traje a algunas personas que quiero que conozcas, Miguel». Carlos y Sofía se acercaron respetuosamente, formando un semicírculo alrededor de la tumba. «Eduardo», continuó Isabel, «estos son Miguel y Carlos Martín. Son los hombres que me ayudaron a entender que romper algo por dolor no significa que estés loco, significa que estás pidiendo ayuda para sanar». Miguel se sintió profundamente honrado de ser presentado de esa manera. «Señor Eduardo», dijo en voz baja, «quiero que sepa que su esposa nos enseñó tanto como nosotros le enseñamos a ella. Nos mostró que el amor verdadero es tan fuerte que puede sobrevivir incluso la muerte». Carlos rodó su silla más cerca y nos enseñó que cuando alguien nos ama lo suficiente para aprender nuestro idioma, ese idioma se vuelve inmortal. Su manera de expresar amor a través de la mecánica, a través del cuidado meticuloso, vive en Isabel y ahora vive en nosotros también. Sofía se acercó a su madre y tomó su mano. «Y papá, quiero que sepas que mamá no solo se sanó a sí misma, me ayudó a encontrar el camino de regreso a casa. Me enseñó que huir del dolor no nos protege, solo nos mantiene solos». Isabel miró a su hija con ojos brillantes. «Eduardo, nuestra Sofía va a ayudarnos a construir el centro de sanación.
Va a diseñar un lugar donde otras personas puedan venir a aprender lo que nosotros aprendimos, que las cosas rotas pueden volverse más hermosas cuando se reparan con amor. Miguel observó la escena y se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. No era una despedida, sino una reintroducción. Isabel no estaba diciendo adiós a Eduardo, estaba presentándole la nueva versión de sí misma, la versión que había crecido a partir del dolor y había florecido en algo más fuerte y más hermoso. Eduardo, dijo Isabel sentándose en la hierba junto a la tumba, quiero contarte exactamente qué hicimos con tu Ferrari. Durante la siguiente hora, Isabel le contó a la tumba de Eduardo cada detalle de la restauración, le habló sobre cada cable que había cortado y cómo lo habían reparado, sobre cada sistema que había saboteado y cómo habían encontrado maneras de hacerlo funcionar mejor que antes, pero más que los detalles mecánicos, le contó sobre las lecciones emocionales que habían aprendido en el proceso. Aprendí que cuando corté esos cables de ignición porque estaba enojada contigo por irte, realmente estaba cortando las conexiones dentro de mi propio corazón, explicó. Pero Miguel me enseñó que las conexiones se pueden reparar, que se pueden hacer más fuertes que antes si se reparan con paciencia y amor. Miguel escuchaba, asombrado por la manera en que Isabel había integrado las lecciones mecánicas y emocionales en una sola comprensión. Y cuando llené el tanque de combustible con arena, porque quería que tu pasión muriera, como había muerto mi felicidad, Carlos me enseñó que limpiar un sistema no es solo remover las impurezas, es prepararlo para que pueda recibir combustible nuevo, energía nueva, propósito nuevo. Carlos sonrió, tocado por la manera en que Isabel había entendido sus palabras. Pero lo más importante, Eduardo, es que aprendí que tu muerte no fue el final de nuestro amor. Fue el comienzo de una nueva fase de nuestro amor, una fase donde yo tomo todo lo que me enseñaste y lo uso para ayudar a otras personas a sanar. Sofía se sentó junto a su madre. Y papá, también aprendí que cuando me fui a España para huir del dolor, realmente estaba huyendo de la parte de ti que vive en mamá. Pero ahora entiendo que la manera de honrar tu memoria no es evitando el dolor, sino transformándolo en algo útil. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores dorados y rosados. Miguel se dio cuenta de que habían estado en el cementerio durante horas, pero había sido tiempo sagrado, tiempo necesario para cerrar un círculo y abrir otro nuevo. Eduardo, dijo Isabel finalmente, poniéndose de pie. El Ferrari está perfectamente reparado, funciona exactamente como tú lo tenías, pero también funciona de manera nueva, porque ahora lleva dentro de él todas las historias de sanación que vivimos mientras lo reparábamos. Se acercó al Ferrari y puso su mano sobre el capó. Pero hay algo más que quiero que sepas. No voy a guardar este Ferrari como un museo de nuestro amor. Voy a usarlo. Voy a llevarlo al centro de sanación que vamos a construir y va a ser parte de las clases que vamos a dar. Miguel la miró con curiosidad. ¿Qué tipo de clases? Isabel sonrió. Clases sobre cómo reparar cosas hermosas que han sido dañadas por dolor. Clases sobre cómo transformar la destrucción en creación. Clases sobre cómo encontrar música en el silencio, belleza en las cenizas, esperanza en el lugar más oscuro del corazón. Eso es perfecto, dijo Miguel. Este Ferrari va a ser como un libro de texto viviente, una demostración práctica de que no importa qué tan destruida esté una cosa, siempre se puede restaurar si se hace con amor. Carlos se acercó al Ferrari y pasó su mano por la carrocería. Y cada persona que venga a aprender va a poder tocar algo que fue completamente destruido y completamente sanado. Van a poder ver con sus propios ojos que la restauración es posible. Sofía se levantó y abrazó a su madre. Mamá, ¿sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que, mi amor, que papá sigue enseñando a través de ti, a través del Ferrari, a través de las historias que vas a compartir. Él sigue ayudando a las personas a entender cómo funciona el amor verdadero. Isabel miró la tumba una última vez antes de dirigirse de vuelta al Ferrari. Eduardo, mi querido esposo, voy a llevarte conmigo de una manera nueva, no como un peso en mi corazón, sino como una luz en mi alma. Todo lo que me enseñaste sobre la paciencia, sobre la precisión, sobre el cuidado meticuloso que requieren las cosas hermosas, todo eso va a vivir en cada motor que reparemos, en cada corazón que sanemos,
en cada vida que toquemos. Se subió al asiento del conductor del Ferrari y encendió el motor. El sonido que llenó el cementerio era puro, perfecto, lleno de vida. ¿Escuchan eso?, preguntó Isabel. Sí, respondieron los otros tres al unísono. Ese es el sonido de un corazón que ha aprendido a latir de nuevo, no igual que antes, sino mejor que antes, más fuerte, más sabio, más capaz de amor. Miguel se subió al asiento del pasajero. Carlos fue ayudado al asiento trasero junto con su silla, y Sofía se acomodó atrás. Mientras se alejaban del cementerio, Miguel miró por el espejo retrovisor y vio la tumba de Eduardo desapareciendo en la distancia, pero no sintió tristeza. Sintió gratitud, Isabel, dijo Miguel mientras conducían de regreso a la ciudad. ¿Puedo decirle algo que he estado pensando? Por supuesto. Creo que Eduardo planeó todo esto. Isabel lo miró con curiosidad. ¿Qué quiere decir? Creo que de alguna manera, desde donde esté ahora, él sabía que usted necesitaría pasar por este proceso de romper y reparar para poder sanar realmente. Creo que él sabía que usted no podía simplemente seguir adelante sin primero enfrentar toda la rabia y el dolor que tenía guardados. Carlos asintió desde atrás. Miguel tiene razón, es como si Eduardo hubiera dejado el Ferrari como una especie de ritual de sanación esperándola. Sofía tomó la mano de su madre desde el asiento trasero, y creo que también sabía que al sanar tú, ibas a ayudar a sanar a otras personas, como si el Ferrari fuera un regalo no solo para ti, sino para todos los que eventualmente se beneficiarían de tu sanación. Isabel condujo en silencio por varios minutos, procesando las palabras de sus nuevos amigos y de su hija. Cuando finalmente habló, su voz estaba llena de una paz profunda. Tienen razón, dijo. Eduardo siempre fue así. Siempre pensaba 3 pasos adelante. Siempre encontraba maneras de cuidar de mí, incluso cuando no estaba físicamente presente. Sonrió, y Miguel pudo ver que era una sonrisa completamente diferente a cualquiera que hubiera visto en ella antes. Era la sonrisa de alguien que había encontrado la manera de estar agradecida por el amor que había tenido, en lugar de estar amargada por el amor que había perdido. «¿Y saben qué más creo?», continuó Isabel. «¿Qué?», preguntaron todos. «Creo que Eduardo también sabía que ustedes necesitaban esta experiencia tanto como yo. Creo que él sabía que Miguel necesitaba aprender a perdonarse por las cosas que no pudo controlar, y que Carlos necesitaba ver que podía ser parte de algo hermoso y significativo desde su silla de ruedas, y que Sofía necesitaba encontrar el camino de regreso a casa». Miguel sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Era verdad, los últimos 3 días habían sanado heridas en él que ni siquiera sabía que tenía. «Es como si el Ferrari hubiera sido un imán», dijo Carlos, atrayendo exactamente a las personas que necesitaban encontrarse para sanar juntas. «Eso es exactamente lo que fue», dijo Isabel. Eduardo siempre decía que los milagros no son cosas que suceden por accidente. Son cosas que suceden cuando las personas correctas se encuentran en el momento correcto con la intención correcta. Mientras llegaban de vuelta al taller, Miguel se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. No solo por el dinero que Isabel le había prometido para el centro, sino por la comprensión completamente nueva que tenía sobre el propósito de su trabajo, sobre el poder de la sanación, sobre la manera en que el amor puede sobrevivir, incluso la muerte. «Isabel», dijo mientras estacionaba el Ferrari frente al taller, «hay algo que quiero preguntarle». «¿Qué? ¿Cómo vamos a llamar al centro? ¿Qué nombre le vamos a poner?». Isabel miró el Ferrari, luego miró a Miguel, a Carlos y a Sofía. En sus ojos, Miguel pudo ver que ya tenía la respuesta. «Centro de Restauración Eduardo Moreno», dijo. «Pero no solo por él, por todo lo que él representa. La idea de que cuando amas algo lo suficiente para aprender su idioma más profundo, ese amor se vuelve inmortal». «Es perfecto», dijo Sofía. «Más que perfecto», añadió Carlos. «Es exacto». Miguel salió del Ferrari y puso su mano sobre el capó una última vez. El metal estaba tibio, vivo, lleno de propósitos, señor Eduardo, murmuró. «Gracias por prestarnos a su esposa el tiempo suficiente para que pudiéramos aprender de ella. Y gracias por enseñarnos que reparar cosas no es solo un trabajo, es un ministerio». Mientras entraban al taller para planear los detalles del centro, Miguel sintió que estaba cerrando un capítulo de su vida y abriendo otro completamente nuevo. Un capítulo donde su don para reparar cosas
se convertiría en un don para sanar personas, donde su pequeño taller se convertiría en el corazón de algo mucho más grande, algo que tocaría vidas de maneras que apenas estaba comenzando a imaginar. El Ferrari estaba perfectamente reparado, pero más importante, las 4 personas que lo habían sanado también habían sido restauradas. Habían aprendido que el amor verdadero no termina con la muerte, que el perdón es posible incluso en las circunstancias más difíciles, que la redención está disponible para todos los que están dispuestos a hacer el trabajo difícil de sanar, y que las segundas oportunidades no son solo posibles, sino inevitables, cuando las personas eligen el amor por encima del miedo. 5 años después, el Centro de Restauración Eduardo Moreno se había convertido en algo más hermoso de lo que cualquiera de ellos había imaginado. El edificio, diseñado por Sofía, era una obra maestra de arquitectura funcional y sanadora, con talleres amplios llenos de luz natural, espacios tranquilos para reflexión y un museo central donde el Ferrari rojo de Eduardo estaba exhibido con una placa que contaba la historia completa de su destrucción y restauración. Miguel se había convertido en el director técnico del centro, enseñando no solo mecánica automotriz, sino una filosofía completa de reparación que integraba habilidades técnicas con sanación emocional. Sus clases tenían lista de espera de meses, y personas venían de todo el mundo para aprender su método. Carlos había encontrado su vocación como consejero y coordinador del programa. Su experiencia personal con la discapacidad y la adaptación lo había convertido en un mentor invaluable para personas que luchaban con cambios difíciles en sus vidas. Había escrito un libro sobre la mecánica de la resiliencia, que se había vuelto un bestseller internacional. Sofía dividía su tiempo entre México y España, diseñando centros similares en otros países. Había encontrado su propósito en crear espacios que facilitaran la sanación, y su trabajo había sido reconocido mundialmente como innovador en arquitectura terapéutica. Pero era Isabel quien se había transformado más profundamente. Se había convertido en la directora y alma del centro, una mujer cuya historia personal de destrucción y restauración inspiraba a cada persona que llegaba buscando sanación. Una tarde de octubre, exactamente 5 años después de aquel día cuando había llegado al taller con el Ferrari destrozado, Isabel estaba en su oficina revisando las solicitudes de admisión cuando Miguel tocó a su puerta. «Isabel», dijo Miguel, «hay alguien aquí que quiere conocerte». Isabel levantó la vista y vio a una mujer joven, de unos 30 años, con los ojos rojos de haber llorado y las manos temblorosas de alguien que está al borde del colapso emocional. «Se llama Carmen», explicó Miguel. «Su esposo murió en un accidente de moto hace 6 meses. Anoche destruyó el taller de carpintería que él había construido en su garage, el lugar donde él creaba muebles hermosos para su comunidad». Isabel se levantó inmediatamente, reconociendo su propia historia en los ojos de Carmen. «Carmen», dijo Isabel suavemente, «ven, siéntate. Cuéntame exactamente qué fue lo que rompiste». Carmen se desplomó en la silla frente al escritorio de Isabel. «Destrocé todo», sollozó. «Sus herramientas, los proyectos en los que estaba trabajando, incluso una cuna que estaba haciendo para nuestro bebé que viene en camino». Isabel tomó las manos temblorosas de Carmen. «¿Sabes qué es lo más hermoso de lo que acabas de decirme?». Carmen la miró con confusión. «¿Hermoso? ¿Arruiné todo lo que él amaba?». «No», dijo Isabel con una sonrisa llena de comprensión. «No arruinaste nada. Expresaste tu dolor de la única manera que sabías en ese momento y ahora estás aquí, pidiendo ayuda para sanarlo. Eso no es destrucción, Carmen. Eso es el primer paso hacia la sanación». Isabel se levantó y caminó hacia la ventana que daba al taller principal, donde estudiantes de todas las edades trabajaban en proyectos de restauración, no solo de objetos, sino de sus propias vidas. «¿Sabes qué vamos a hacer, Carmen?». «¿Qué?». «Vamos a ir a tu casa. Vamos a evaluar exactamente qué se rompió en el taller de tu esposo y vamos a crear un plan para restaurarlo. Pero no solo vamos a reparar las herramientas y los muebles. Vamos a reparar tu relación con la memoria de tu esposo. Vamos a reparar tu fe en que puedes seguir adelante. Y vamos a reparar tu capacidad de ver el futuro con esperanza». Carmen comenzó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación. «¿De verdad crees que se puede arreglar después de todo lo que rompí?». Isabel regresó a su escritorio
y tomó una fotografía enmarcada que siempre mantenía ahí. Era una foto de ella, Miguel, Carlos y Sofía, el día que terminaron de reparar el Ferrari, todos sonriendo con las manos manchadas de grasa y los ojos brillantes de satisfacción. «Carmen», dijo Isabel mostrándole la fotografía, «esta foto fue tomada después de que yo destruí completamente el Ferrari, que mi esposo amaba más que a casi cualquier otra cosa en el mundo. Lo destrocé con un martillo hasta que mis manos sangraron, exactamente como tú destrozaste el taller de tu esposo». Carmen estudió la fotografía, sabiendo la alegría genuina en los rostros. «Pero mira nuestras caras en esta foto», continuó Isabel. «¿Ves tristeza? ¿Ves desesperación? ¿Ves arrepentimiento?» «No», susurró Carmen. Veo paz, veo felicidad». «Exactamente, porque habíamos aprendido que romper algo por dolor no es un pecado imperdonable, es una llamada de auxilio. Y cuando respondemos a esa llamada con amor, con paciencia, con la determinación de sanar en lugar de juzgar, los milagros suceden». Isabel se acercó a Carmen y le extendió la mano. «¿Estás lista para empezar tu propio milagro?» Carmen tomó la mano de Isabel y se levantó. «Sí, estoy lista». Mientras caminaban hacia el taller principal, Isabel miró hacia arriba brevemente, hacia donde creía que Eduardo podía estar observando, y sonrió. «Gracias, mi amor», murmuró, «por enseñarme que el amor verdadero no se trata de no romper nunca nada. Se trata de encontrar maneras hermosas de reparar lo que se rompe». En el taller, Miguel estaba enseñando a un grupo de adolescentes cómo reparar el motor de un auto clásico, pero como siempre, la lección era tanto sobre mecánica como sobre vida. «Recuerden», les decía, «cuando una parte del motor falla, no desechamos todo el motor, identificamos que está roto, entendemos por qué se rompió, y lo reparamos con cuidado y paciencia. Lo mismo es cierto para los corazones, para las familias, para los sueños. Nada está tan roto que no se pueda reparar si estamos dispuestos a hacer el trabajo». Carlos estaba en una sesión de consejería con una pareja que había perdido un hijo, ayudándolos a entender que su matrimonio no tenía que ser otra víctima de su tragedia, que podían encontrar maneras de honrar la memoria de su hijo, fortaleciéndose mutuamente en lugar de destruirse. Y Sofía estaba en una videollamada con arquitectos en Japón, supervisando la construcción del tercer centro de restauración Eduardo Moreno Internacional, llevando la filosofía de sanación a través de la reparación a otra parte del mundo que la necesitaba. Al final del día, cuando el centro se había vaciado y solo quedaban Isabel, Miguel, Carlos y Sofía, se reunieron como siempre hacían alrededor del Ferrari rojo que había empezado todo. «¿Saben qué día es hoy?», preguntó Isabel. «El aniversario», respondió Miguel. 5 años desde que llegaste a nuestro taller con el Ferrari destrozado, y 5 años desde que comenzamos a entender que nuestras vidas tenían un propósito más grande del que habíamos imaginado», añadió Carlos. Sofía puso su mano sobre el capó del Ferrari. «¿Saben qué es lo más increíble de estos 5 años?» «¿Qué?», preguntaron los otros. «Que hemos ayudado a más de 5,000 personas a reparar cosas que pensaban que estaban perdidas para siempre. Carros, casas, negocios, matrimonios, relaciones con hijos, fe en el futuro, 5,000 historias de restauración». Isabel asintió, conmovida por la magnitud de lo que habían logrado juntos. Y cada una de esas historias comenzó exactamente como la nuestra, con algo hermoso que se rompió, con dolor que parecía insoportable, con personas que pensaron que nunca podrían ser felices otra vez. Miguel miró alrededor del centro, viendo los testimonios enmarcados en las paredes, las fotografías de antes y después de proyectos de restauración, las cartas de agradecimiento de personas cuyas vidas habían sido transformadas. «¿Saben qué es lo que más me asombra?», dijo. «¿Qué?», preguntaron. «Que Eduardo tenía razón desde el principio. El amor verdadero sí es como un motor perfectamente afinado. Cada parte cuida de las otras, cada componente tiene su función, y cuando algo se rompe, el resto del sistema se adapta para mantener todo funcionando hasta que se puede hacer la reparación». Carlos sonrió. «Y hemos aprendido que los motores más fuertes, los más duraderos, los más hermosos, son los que han sido reparados al menos una vez, porque la reparación, cuando se hace con amor, no solo arregla lo que estaba roto, lo hace mejor que antes».
Isabel encendió el Ferrari una última vez antes de cerrar el centro. El motor cantó con la misma perfección que había cantado 5 años atrás, pero ahora ese sonido representaba mucho más que un carro bien afinado. Representaba la posibilidad de que todo lo que se rompe puede ser sanado, de que todo el dolor puede ser transformado en propósito, de que toda pérdida puede convertirse en ganancia para otros, Eduardo, dijo Isabel suavemente. Apagando el motor, mira lo que creamos juntos. Mira cuánto amor ha crecido a partir de nuestro amor. Mientras cerraban el centro esa noche, los 4 sabían que regresarían mañana para continuar el trabajo que se había convertido en su vocación. Habría más personas rotas que necesitarían aprender que la reparación era posible, más corazones que necesitarían entender que el amor sobrevive, incluso la muerte, más almas que necesitarían descubrir que las segundas oportunidades no solo eran posibles, sino inevitables para aquellos que estaban dispuestos a hacer el trabajo difícil y hermoso de sanar. El Ferrari rojo descansaba en su lugar de honor en el centro del museo, silencioso pero lleno de presencia, un testimonio permanente de que las cosas más hermosas de la vida a menudo nacen de las cenizas de las cosas más dolorosas, y que el amor verdadero encuentra siempre maneras de multiplicarse, de crecer, de tocar vidas que nunca podrían haber sido tocadas de otra manera. Era más que una historia de reparación, era una historia de redención, de perdón, de segundas oportunidades, y del poder transformador del amor que se niega a morir incluso cuando enfrenta la pérdida más devastadora, y cada día, mientras nuevas personas llegaban al centro con sus propias historias de dolor y destrucción, Isabel, Miguel, Carlos y Sofía sabían que estaban presenciando milagros, milagros que no aparecían por magia, sino que eran creados por personas que decidían que el amor era más fuerte que el dolor, que la esperanza era más poderosa que la desesperación, y que siempre, siempre, siempre era posible empezar de nuevo. Era